Gracias por venir, gracias por asistir de nuevo. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Hoy día vamos a hablar de la conferencia 45, todo el curso que nosotros compartimos es teórico y práctico. Entonces, en todas las conferencias que vamos viendo, como habrán podido ustedes verificar, se van entregando diferentes prácticas. Y la pregunta es, para los que ya tienen unas cuantas conferencias, es, ¿les están dando resultado las prácticas? Sí. Sí. Algunos veces. Bueno, resulta que si uno no practica este conocimiento, realmente no lo va a poder comprobar, no lo va a poder verificar por sí mismo. Entonces se va a quedar como una teoría más y tantos conceptos que tenemos. Entonces lo importante es que nosotros veamos algunos aspectos que vamos a ver en esta conferencia. Por falta de esos aspectos, pues a uno no le va a dar resultado las prácticas. Vamos a ver 4 aspectos. Aquí tenemos la falta de concentración, la falta de fe, el temor que está relacionado con los miedos y un objetivo. Bueno, como nosotros hemos podido ver que realmente el objetivo de todo este curso es que cada uno se conozca a sí mismo y que pueda tener una conexión con su propio ser espiritual, con su propio Dios interior o con su propio ser divino, como le puedan llamar, pero lo importante es que cada uno se conecte y lo viva desde la experiencia directa a ese ser. Entonces, cuando nosotros vamos viendo aquí que la concentración es un poder que se va a conseguir con la práctica y va a tomar muchos años que una persona pueda lograr concentrarse. Concentrarse es hacer que la conciencia esté centrada en una sola acción. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en el diario vivir vemos que hacemos muchas cosas. El hecho de que despertemos la conciencia no quiere decir que vamos a dejar de hacer nuestras cosas cotidianas. Entonces, pero lo importante es hacernos conscientes de cada cosa que en el diario vivir vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros estamos dormidos porque no dejamos que la conciencia trabaje como debe ser, sino que nosotros paramos distraídos todo el día haciendo diferentes cosas sin concentrarnos en una sola cosa. Entonces, concentración quiere decir que debo fijar mi conciencia en una sola cosa. Por ejemplo, si voy a ir al baño, debo ir al baño. Pero uno va al baño y ya está pensando en que se hace tarde para desayunar y que ya se hace tarde para ir al trabajo. Y no vive el presente instante. Entonces, concentración también quiere decir con más sabiduría. Quiere decir que nosotros no tenemos sabiduría de nada de lo que hacemos. Entonces, para conseguir este poder es que nosotros vayamos a ver varios aspectos. Por ejemplo, que hagamos cosa por cosa. ¿Sí? Eso es un tip para conseguir la concentración. No pensar en cosas que vamos a hacer después, porque eso ya nos llevaría a la distracción. No pensar que si ya hicimos una cosa, nos quedó bien o nos quedó mal. O sea, si ya la hicimos, pues ya la vivimos y listo.
estamos solo en el presente. Miren que vivir solo en el presente es también conectarse con el instante, con el hoy, con la conciencia. También podemos ver que siempre la mecanicidad es que nos saca de lo que estamos haciendo. Entonces, seguir en la cosa que estamos haciendo, no distraernos. También vamos a ver mantenernos centrados en lo que hacemos. Esos puntos, que si los tenemos en cuenta, si los desarrollamos y los aprendemos a hacer, pues nos van a llevar con el tiempo, con la práctica, es que solo vivamos el presente. ¿Sí? Por ejemplo, en este instante, todos están atentos a lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Sí. Pero si viniera un pensamiento, pues ya lo saca de aquí. Entonces, vivir el instante, vivir el presente. Nosotros tenemos una conferencia de la concentración, ¿sí?, donde hablamos un poco más sobre este tema. Lo importante de la concentración es que nosotros aprendamos a hacer cosa por cosa. Vamos en el día a hacer una lista de lo que vamos a hacer, para que nosotros en la noche podamos verificar a ver en qué cosa de mi lista, de mi planificación que hice en el día, ¿sí?, me distrajo. Entonces eso es como una organización que uno va a tener de su día. ¿Sí? Hoy voy a trabajar, hoy voy a hacer tal práctica, hoy voy a ir al médico y solamente voy a ir haciendo eso, viviéndolo plenamente, cada cosa que me ha organizado en el día, en mi agenda, por ejemplo. Eso. Bueno, y si, digamos, va a venir un pensamiento, me va a sacar de lo que yo estoy haciendo, de nuevo recordarme, preguntarme dónde estoy, quién soy, por qué estoy aquí, jalarse el dedo. Tenemos esa practiquita del saltito, dar un saltito para preguntarse, por ejemplo, en qué dimensión estás. Es darse choques a la conciencia para poder lograr esa facultad, ese poder de estar concentrados. Y si un pensamiento me distrae, pues entregamos la práctica de pedir muerte a la Madre Divina, ¿no? Madre mía, quítame esta distracción, quítame este defecto, y así solo podemos llegar a concentrarnos en una sola cosa, vivir plenamente haciendo lo que estás haciendo en este instante. Pues así se consigue la concentración. Cuando nosotros no tenemos concentración, ninguna práctica nos va a dar resultados. Vamos a ir a meditar y un pensamiento nos va a decir vamos a comer, vamos a dormir, vamos a hacer cualquier cosa menos la práctica. Entonces aquí se enseñan varias prácticas. El desdoblamiento astral, por ejemplo, muy pocas personas lo logran porque no tienen concentración, les falta fe, ¿sí? Fe, uno duda porque no comprueba, y cuando comprueba, pues, por ejemplo, la fe, lo contrario es dudar, ¿sí? Nosotros hemos hablado del desdoblamiento astral, pero muy pocas personas lo han verificado. ¿Alguien de aquí ha comprobado el desdoblamiento astral? Yo tengo una amiga que lo hace, y desde siempre ¿Le funciona? funciona. Pues, entonces aquí vamos a ver que la duda, cuando uno duda de algo, pues no lo ha comprobado. Pero una persona que dice, bueno, voy a investigar, voy a hacer la práctica del desdoblamiento astral, y va, investiga, se desdobla, verifica, investiga y comprueba. Cuando tú comprobaste, nunca más vas a volver a dudar. O sea, vas a tener una fe consciente. Por ejemplo, hay personas que experimentan la muerte psicológica, la muerte de un defecto. La comprueban que pidiendo muerte pues se les ha menorado bastante la ira o la desesperación o la impaciencia. Entonces una persona que verifica esas cosas, pues entonces sigue pidiéndole a la Madre Divina muerte. Por ejemplo, esa es una verificación. Entonces alguien que te habla de la muerte ya no, para ti es una comprobación, algo que verificaste.
Y así, bueno, la meditación, por ejemplo, entrar a la séptima dimensión, cuando tiene una meditación se conecta con su ser, alguien que lo ha comprobado, es algo único, o sea, tiene una fe consciente de eso, y así, y muchas prácticas más. Por ejemplo, yo comprobé algo que varias prácticas de las cuales hablamos las he comprobado, y me consta y por eso las hablo con toda la certeza del mundo, porque las he vivido, las vivo. Y nadie me puede venir a mí con 1000 teorías a decirme que no. ¿Por qué? Me doblé, ¿no? He meditado, sé cómo pide muerte para un defecto, he pedido muerte por muchos defectos si se han disminuido. Y así en la práctica del sexo y todo lo que entramos aquí, he visto cambios y transformaciones. O sea, para mí el conocimiento es algo fehaciente en mí porque lo he comprobado, o lo estoy comprobando. Entonces, y eso me hace continuar en este camino. Por ejemplo, vamos a hablar del temor. El temor está relacionado al miedo, es lo contrario al amor. Por ejemplo, el miedo no nos deja hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del temor, miedo. Digamos, vamos a poner una cuerda aquí y vamos a decir si alguien o un puente de 1 metro. Le vamos a decir que lo crucen, por ejemplo, de aquí al otro lado, a 1 metro de altura. ¿Todos lo cruzarían? A 1 metro de altura. Si es una cuerda, no. Si es una cuerda, sí. Pero si es un puente, sí. ¿No? Sí, si es un puente, sí. ¿Tú Si no? es un puente, Ah, sí. bueno. Que te confirme Sí, que tal, fue- sí. No. ¿Por qué? Porque tengo miedo a las alturas, aunque sean pequeñas, Y mientras más alto sea, peor. ok. Entonces, ven que el miedo no nos deja hacer. O sea, ustedes, por ejemplo, a nosotros nos pasó antes de venir aquí, que teníamos miedo de que en el aeropuerto nos pidan papeles, nos pidan tantas cosas que de repente no nos dejen ingresar al país y estábamos con un miedo y al final reunimos todos los requisitos con tal de que no nos digan que no. Y cuando llegamos al aeropuerto no nos pidieron nada, solamente nos sellaron el pasaporte y luego pasen. Y nos dimos cuenta, todo el miedo estaba relacionado a algo falso. O sea, uno el miedo lo hace vivir algo que no va a pasar. O sea, el miedo es una falsedad dentro de nosotros. ¿Pero por qué? Porque no lo hemos comprobado también. Cuando uno, por ejemplo, vence el miedo, cruza el puente y comprueba que era falso ese temor. Entonces, vamos a ver que debemos hacer un esfuerzo para eliminar los miedos, que los miedos no nos dejan hacer. Por ejemplo, muchas personas tienen miedo de desdoblarse. ¿Por qué? Porque les dijeron que desdoblarse ya no vas a regresar, que te vas a quedar allá, y varias cosas que podrían a nosotros hacernos tener miedo, por ejemplo. Entonces, nosotros por tener miedo no lo comprobamos y nos perdemos esa experiencia. Entonces, trabajar con los miedos para poder nosotros comprobar, experimentar directamente sin ese falso concepto. Entonces, pedirle, si tenemos miedo, pedir muerte a la Madre Divina para que te elimine ese miedo. Cuando, por ejemplo, a uno le dicen, cruza el semáforo, cuando uno es niño, ¿no? Tiene miedo, piensa que lo van a atropellar, pero luego cruzas y lo hiciste y te das cuenta que venciste el miedo. Entonces, el temor tiene que ver con hacer. Si nosotros hacemos, le quitamos esa fuerza al miedo, al desamor, porque hay muchas cosas para hacer, pero si no las hacemos, no vamos a poder nosotros
continuar con nuestras prácticas, ¿no? Nosotros aquí lo que buscamos es que uno practique y compruebe. Y el miedo es un obstáculo. Si lo vencemos, se vence haciendo. Haciendo. Pues tenemos acá los objetivos. Por ejemplo, si han leído el libro del secreto, ¿alguien lo ha leído? Bueno, ahí dice que si uno tiene un objetivo y el objetivo uno lo quiere cumplir, pues esa fuerza, ese deseo que tiene va a ser, porque la fuerza, el deseo es la mayor, digamos, si uno quiere lograr algo, lo va a hacer, porque lo desea con todo su corazón, y el deseo es una fuerza que lo lleva al éxito. Pero si alguien no tiene objetivos, entonces dice, ¿qué vas a hacer? No sé, pero algo harás, sí, pero no sé qué voy a hacer. Entonces no tienes objetivo, entonces no vas a lograr nada. Pero si tú, por ejemplo, dices, quiero tal cosa, y la quieres, la anhelas con toda tu alma, con todo tu corazón, lo vas a lograr. Ya sea cualquier cosita. O sea, deseo ir al cine, o deseo ir a la ópera, o deseo ir a conocer tal ciudad. Y ese mismo deseo me va a llevar a hacer y voy a ir a conocer ese lugar. Pero si, por ejemplo, no sabes dónde ir, pues nada. Igual. Entonces se ha investigado que, por ejemplo, de 1000 barcos que dicen que salen con un objetivo, los 1000 llegan a su objetivo. Por ejemplo, si 1000 barcos dicen 1000 barcos van a ir a Italia, los 1000 llegan porque saben que tienen que ir, su objetivo es Italia. Pero si, por ejemplo, un barco no sabe, entonces todas las personas del barco van a decir, no, vámonos mejor a Nueva York, vámonos a París, y todos van a querer ir a diferentes lugares y no van a llegar a ninguno porque se van a empezar a pelear entre todos, ¿no? Entonces, tener claro su objetivo. Si mi objetivo es comprobar, en este caso, la muerte psicológica, comprobar, verificar otras dimensiones, entonces tengo que tener bien claro. Por ejemplo, mi objetivo es desdoblarme. ¿Y para qué me voy a desdoblar? ¿Qué quiero investigar? Sí, tengo que tener un objetivo. Quiero ir a hablar con el maestro Anubis. Por ejemplo, me han hablado del maestro Anubis, que es un maestro de la ley y no sé qué y no sé cuánto. Pues yo no lo sé, digamos que no lo sé, pero quiero conocerlo. Entonces hago una práctica de desdoblamiento astral, me concentro, pierdo, pues, ¿no? Voy a investigar, pierdo el miedo y me siento y empiezo. Bueno, aquí para hacer las prácticas, pues se hace una petición, se hace unos preparativos y listo, a comprobar. Pero tengo que tener el objetivo. El objetivo es ir a hablar con el maestro Anubis y preguntarle sobre las existencias pasadas, o qué es el karma, por ejemplo. Y ese es mi objetivo. Entonces, como planteo mi objetivo y voy a investigar eso. Y de hecho que si voy a investigar eso y me encuentro con el maestro Anubis, le digo, pues maestro Anubis, ¿me podría, por favor, explicar qué es el karma? Y de hecho que te lo va a explicar. Pero si yo salgo sin ningún objetivo a desdoblarme y me encuentro con el maestro Anubis, y ¿qué le voy a decir? Hola maestro Anubis, ¿cómo está? Y es como cuando me encuentro con mis amigas y hablamos boberías, ¿no? Pero si yo quiero ir a buscar a una amiga y hablarle de un problema o de alguna cosa, voy y de eso le... Así es, tener un objetivo. Y así, si uno tiene objetivos de desdoblarse, pues investigar vidas pasadas, investigar sobre sus yoes, pero tienen que plantear su objetivo. Si su objetivo es despertar, pues estos son los pasos que se deben seguir. Bueno, hay 4 reglas básicas para una persona, para un esoterista. Esoterista quiere decir alguien que empieza a conocer su mundo interior.
a conectarse con su ser. El que practica, de hecho, que se vuelve un esoterista. Mayormente, pues aquí se entregan 50 conferencias básicas, 50 de fase A y 25 de fase B. En esas conferencias es muy poquito, en realidad, el conocimiento está resumido. El 97% de conocimiento se lo va a entregar su ser en los mundos superiores. Por eso que es importante hacer las prácticas. Y cada uno va a tener su conexión con su ser, y su ser sabe lo que le tiene que mostrar y enseñar. ¿Sí? Estas conferencias son básicas para empezar el camino, pero todo el resto del camino se lo va a guiar o se lo va a dar su ser, cada uno su ser interno. Entonces vamos a ver acá 4 reglas importantes para ese esoterista. Primero, anhelar, saber anhelar. Era lo mismo que el objetivo, ¿no? Si yo tengo un objetivo, tengo una fuerza que me va a llevar a investigar sobre sí mismo. ¿Sí? El que anhela, pues, es el deseo, lo más grande, que lo va a llevar al éxito. Osar, una persona debe ser atrevida, ¿no? Osar es hacer. ¿Sí? No tener miedo, saber hacer. El que hace en realidad no es uno, es su ser de cada uno. Entonces uno no se, como ego, no se toma esas atribuciones, sí, es que yo soy el ser, ¿no? El ser es la parte superior dentro de nosotros. Y cada vez que su ser les va a ir dando capacidades, poderes, facultades, esas facultades son de su propio ser. También saber callar. Les van a empezar, si empiezan juiciosos a conectarse y hacer las prácticas, les van a mostrar muchas cosas de ustedes y de los demás. Entonces uno tiene que aprender a guardar silencio. Toda la práctica o todas las experiencias son para uno y no hay que decírselas a otros. Porque uno se vuelve chismoso o también se sale el orgullo de que sabe y empieza a decir, no, es que yo te vi en astral, es que va a suceder tal cosa y listo. Hay que saber callar lo que le muestran en el mundo interior. Incluso hay cosas que son tan para uno que ni siquiera la pareja lo debe saber. Pero hay cosas que sí se pueden compartir con la pareja, ¿no? De los mundos superiores. Pero el resto es para callarse. ¿Sí? Y bueno, esas son las reglas que debemos respetar porque nos van a empezar a mostrar muchas cosas. ¿Vale? Bueno, esa es los tips que se deben seguir para que las prácticas den resultados positivos. Si no nos dan resultados positivos, nos las podemos hacer 5.000 cursos y nunca vamos a tener experiencias directas. Entonces esto no va a servir de nada si es que no experimentamos. Porque mi persona solamente les transmite el conocimiento teórico. El práctico ya depende de ustedes. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan más preguntas o algo que me quieran decir sobre el tema. Que yo soy